Doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, los adelante corren mucho y muchísimo. Les urge aprobar la iniciativa del presidente de reforma eléctrica que va a gestionarse después de que se apruebe el presupuesto, el paquete económico del año que viene. Hay una situación de gran polémica. Los argumentos del gobierno son unos válidos, los argumentos de quienes están en contra son otros válidos también. El caso es que hay una polarización sobre este tema de la reforma eléctrica, que si le van a dar a la Comisión Federal de Electricidad el monopolio, que está produciendo energía cara y sucia, etcétera. Mira, Pepe, buenas tardes. Buenas tardes, buenas todas noches, las partes tienen argumentos y cada quien tiene derecho a argumento. Pero ¿cuáles son los tuyos? Pues ya, los míos son que no hay duda, y no me parece que puedan decir lo contrario, que la CFE es más cara que los privados, porque los datos que publica la CRE, con toda rigor... La Comisión Reguladora de Energía. Que es un órgano del Estado mexicano, que además ya tiene comisionados que puso este gobierno, pero que por ley tiene que publicar los costos de las distintas empresas que generan electricidad. Pues en promedio son mucho más caras las de la CFE cuando comparas las de ciclo combinado, que son las de gas, versus las privadas, las eólicas versus las privadas, todas mucho más caras. Entonces, a otro lugar con ese cuento, Pepe, porque los datos públicos, ellos pueden querer que CFE sea monopolio. Esa es una opinión. Pero hay hay un componente ideológico. Exacto, pero que se hagan cargo de las consecuencias. Eso es. ¿Quieren una CFE monopólica? A mí no me parece nunca ningún monopolio bueno. Ayer nos decía Rocío Nale, la secretaria de Energía, no, ¿por qué se espantan los neoliberales? 54% de la energía la va a producir la Comisión Federal de Electricidad, será segura, será barata, será económica, será limpia, y el 46% restante lo van a seguir generando los particulares. Primero porque es falso, es más caro y contamina más. Los datos del gobierno te lo señalan. Lo segundo, Pepe, porque la reforma constitucional dice hasta el 46%, y luego dice que le van a quitar a todos los privados que tienen generación los permisos. Entonces eso implica que se van a quedar con todo. Y si luego son generosos y les dejan un pedazo, se los van a comprar al precio que quieren y nos los van a vender al precio que quieran, porque lo que hace la CRE, y en todos los países del mundo hay una autoridad que regula esto, es fijar las reglas de los precios. Hoy las reglas están muy claras, Pepe. Le puede no gustar a la Comisión Federal de Electricidad, porque como es más cara no le toca, pero hay un mercado que se llama el mercado mayorista, Pepe, que es al que acceden las empresas que quieren comprar grandes bloques de energía, y ahí se vende pues el más barato primero, y así sucesivamente en función de la demanda que haya, porque a esta hora hay mucha demanda, entonces caben muchos, a las 11 de la mañana pues hay menos demanda, y cada quien da su precio. El problema que tiene ese mercado es que la CFE es muy caro y dice, a mí no me toca siempre, hay una solución, vuélvete más barato, pero no pueden, tienen plantas viejas, tienen exceso de gente, hacen pensiones generosas, regresaron a las pensiones que ya habíamos logrado acotar hacia el futuro a un costo para el erario de más de 100 mil millones de pesos. Los subsidios, ¿te refieres? No, las pensiones. Acuérdate que en la reforma energética, CFE y Pemex ganaron un bono que les reconoció el gobierno federal, les dio lana, si lograban renegociar sus pensiones, porque las pensiones de CFE y de Pemex eran, te ibas muy pronto, no importaba cuánto hubiera cotizado el trabajador, y para los nuevos trabajadores, las pensiones para los nuevos trabajadores, dijeron, hacia adelante como cualquiera, cotizas y la edad que me toca a mí jubilarme, el IMSS, etcétera. Eso lo echaron para atrás. Entonces, la CFE tiene muchos costos y ahora nos lo quiere trasladar todo a nosotros. Otro tema, Pepe, que es bien importante, que hay que subrayar. Están muy enojados con una figura que se llama de autoabasto. El autoabasto es una figura que inició con Salinas, que fue, pues, dadas las restricciones que marcaba la Constitución. Tú quieres producir para tu empresa, Pepe, te doy un permiso. Si además luego lo quieres mover a otros que sean socios tuyos, pues
me pagas una lanita por la red de distribución, que es monopolio de la CFE hoy y seguirá siendo con la nueva ley, con una diferencia. Hoy el que regula los precios es una autoridad, el SENACE y la CRE, sería la propia CFE en la reforma. Pero el punto aquí, Pepe, no les gusta de autoabasto porque dicen y tienen razón que lo que paga de transmisión el privado es bajo. Pues veamos por qué es bajo y si se puede llevar a un costo adecuado para la CFE. Pero ojo, la CFE en lo único que gana dinero es en transmisión y en distribución. Gana muy buen dinero. La CFE, lo que es bien raro, que eso no los entiendo, entre más que crecieran los privados, más creciera el sistema eléctrico, más transmitirían electricidad, más distribuirían electricidad y mejor les iría. Los hogares solo podemos contratar con CFE, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si lo que quieren es un sistema más eficaz, planteen los cambios pequeños que lo pueden hacer mejor, porque todo es mejorable, pero lo que quieren hacer, Pepe, es darle a ese elefante reumático que es el gobierno de la República, bajo la figura de la CFE, el control de todo lo que suceda en el sector eléctrico. Y el transitorio que incluye la reforma implica que los paneles solares que yo tengo en mi casa, que tienen un contrato con la CFE, porque cuando hay mucho óleo le mando a la CFE electricidad y luego me la regresa a un cierto precio, se cancelan, ¿eh? Si tú quieres poner en la azotea de tu casa paneles solares para pagarle menos dinero a la Comisión Federal de Electricidad, con las reglas que está en su propuesta de reforma, no se puede. Todos los contratos entre privados y CFE se cancelan. Eso dice el transitorio. Yo tengo un contrato como hogar con la CFE, caput mis paneles. Quizá eso lo cambien después, pero hoy eso es lo que es una reforma más muy mal hecha, Pepe, porque tú no puedes cancelar contratos sin pagar consecuencias. Para los chiquitos como yo, pues perdimos la inversión. Pero las empresas que bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio, el Tratado de Libre Comercio con Europa, el TTP, pues, el TTP, todos esos tienen reglas de cuando una medida regulatoria del gobierno hace que una inversión valga menos, a pagar luego. Por eso vienen probablemente demandas de los que invirtieron en la generación de energía como sector privado. Absolutamente. Y a ellos les contesta el presidente: pues váyanse a robar a otro lado, porque ustedes estuvieron aquí asaltando. Pero es que eso del robo... Y se refería a Iberdrola, por ejemplo. Si hubo robos, ¿por qué no los han demandado por robo? No es robo, eran reglas. Por ejemplo, hay la figura el autoabasto, ya la platiqué muy rápidamente, pero está la otra figura que son los productores independientes. Son unos que solo le pueden vender a la CFE, tienen un pequeño margen que le pueden vender a terceros, solo a la CFE. Todos esos, Pepe, fueron licitados. Y esos le venden, como muchas plantas son de Iberdrola, le venden a CFE a un precio que fue el que salió en la licitación. Y la novedad es que le conviene a CFE porque sus plantas son más caras. Entonces, pues, estás comprando una energía más barata y luego el precio final del consumidor, pues el margenzote se lo queda a la CFE. Entonces, que vayan punto por punto, que pongan los números, que hagan las corridas, que se discutan los expertos. Si te fijas, yo no encuentro expertos, muchos mejores que yo, casi la mayoría, discutiendo a favor de la reforma del gobierno. ¿Por qué? Porque la reforma del gobierno, Pepe, no incluye aspectos técnicos. Lo que incluye son afirmaciones que no tienen sustento. Ayer hablábamos con la secretaria Rocío Nale, la secretaria de Energía, hablábamos justamente de todos estos puntos. No fue una entrevista profunda porque no soy un experto, como es tu caso, pero intuyes la preocupación y la inquietud desde el punto de vista político, ideológico y también técnico. Y ella insistía, constantemente insistía, es que está equivocado, son los enemigos del régimen los que se oponen porque estuvieron enriqueciendo a costillas del pueblo de México con una energía que a ellos les convenía explotar de esa manera. Se acabó los vampiros chupa energía, los vampiros chupa sangre. Mira, Pepe, son buenísimos para los eslogans y los admiro muchísimo. Pero no es verdad que den los datos. Es decir, incluso eso que le ha gustado publicar al presidente, donde compara a Oxxo y otras cadenas que pagan una energía
más barata que los hogares, bien tramposos, comparan con la tarifa DAC, que los que tenemos más consumo de electricidad pagamos. El hogar promedio paga muy por abajo porque lo estamos subsidiando todos. Y no se meten a los detalles. ¿Por qué estas empresas pagan menos? Pues contrataron plantas eléctricas más baratas, porque la CFE es muy cara, en licitaciones que permitía la ley. Luego le pagan a la CFE el uso de su red con las reglas existentes. Entonces, ¿no sería más padre, Pepe, que buscaran unas reglas que nos permitieran a todos tener acceso a esas tarifas baratas y no obligarnos ahora a todos a tener tarifas caras? ¿Qué es lo que están diciendo realmente, Pepe? Pues vamos a ver qué va a pasar, porque evidentemente no vamos a ver si va a pasar. Y si va, primero vamos a ver si va a pasar. Te pongo un poquito lo que dijo Rocío Nale, muy breve, porque tenemos muy apretado el tiempo. Venga. A ver, no va a haber monopolio, porque la reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador claramente señala que la CFE podrá generar el 54% de la electricidad como mínimo y los privados el 46%. Estamos hablando de un balance. Estamos hablando de que hay 54-46, no estamos hablando del 100%. Y si puede el 100%, pues sería excelente, mejores precios o lo que sea. Sin embargo, queda 54 y 46. Entonces no es ningún monopolio. Mira, Pepe, esto se va a discutir, va a haber foros, esto va a estar en el legislativo, y nosotros tenemos todos los argumentos, todos los cálculos. No va a pasar eso. ¿Se va a quedar por abajo de la inflación el precio de la energía eléctrica entonces? Así es. Sin mayor problema. Así es, e incluso en uno de los transitorios estábamos viendo ahí, no sé si es en el artículo 28 o uno de los transitorios, queríamos exactamente hasta condicionar que sea por abajo de la inflación, porque la energía es un suministro básico. Pero mira, Pepe, ella misma lo dice, como mínimo 56. Y si pudiéramos 100, mejor. Y esas son las reglas, porque el único que va a poder vender y comprar electricidad va a ser la CFE, al precio que ellos quieran. El único que va a poder, digamos, distribuir a tu hogar va a ser la CFE al precio que ellos quieran. Les van a quitar los contratos existentes a los privados y luego a ver si les dejan el 46. Eso es un monopolio, pero incluso en la reforma constitucional, Pepe, ahí dice, las siguientes actividades no serán consideradas monopolios, aunque serán 100% del Estado. Alguna redacción así, telégrafos, energía nuclear, y agregan electricidad. Ellos lo están poniendo, exceptuando lo de las reglas que para otros sectores obligan a la competencia, lo están sacando porque lo que quieren es un monopolio. Hombre, ahí está la iniciativa, no hay que ir más lejos. Y ella misma lo dice, como mínimo. Y si pudiéramos el 100, mejor. Y esta historia, Pepe, de que van a mover la electricidad menos que la inflación, primero ya lo vimos en la gasolina, esa historia. No fue así. Ya lo vimos en el gas LP. No fue así. Si el precio del gas sube, como está subiendo, que se preparen en el invierno, porque si no compran bien el gas, si no compran futuro, si no se protegen, va a haber un gas carísimo en el invierno, y luego le van a echar la culpa a los neoliberales, que se preparen, todavía tienen tiempo. El gas en España ha subido mucho y por eso está muy cara la electricidad, no por las razones que dicen ellos. Subió de $6 como a 10 veces, como a 70 anda. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda de gas, hay poca oferta de gas, y si no te anticipas vas a tener un problema. Pero cuando sube el precio del gas, pues no te va a quedar más que o transferírselo al consumidor, a lo mejor no al hogar, pero sí a las empresas, que acaba siendo un dinero que pagas tú porque los productos salen más caros, o vas a tener que subir el subsidio. Acabas pagando tú. Acabas pagando exactamente. Tú. Bien dices. Hoy la CFE el año pasado perdió 70,000 millones de pesos, un poquito más, y se le dio un subsidio, a pesar de que se le dio un subsidio de 70,000 millones de pesos, porque así es como contienen el alza del precio de la electricidad, porque su electricidad es muy cara. Si la electricidad fuera en promedio como la que generan las centrales privadas, que también son más nuevas, hay muchas razones para ello, pues el costo promedio de generación de electricidad sería más bajo, Pepe. Y esos son los datos con
los datos que produce la CRE y con la reforma que ellos publicaron. Pues vamos a ver qué pasa y si pasa Ya lo veremos. la reforma constitucional. Espero que los diputados y los senadores reflexionen mucho porque está en juego el futuro económico de este país. Seguiremos comentándolo. Tú sí le supuesto, sabes Pepe. mucho a este Muchas tema. gracias. El doctor Elizondo Mayer Serra. Los de adelante corren mucho. Bartlett todavía corre mucho, a pesar de la edad. Pues sí, corre mucho y no se cansa. Esta es su ley. Es que es chuchu, ¿verdad? Eso es, hay que felicitarlo. Realmente tiene mucha energía y convenció al presidente de echarse a cuestas esta legislación. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.